Bien, el día de hoy vamos a trabajar ya con el grupo número 4, desarrollando los temas como se han venido haciendo en una forma muy profesional, y eso es bien importante, ¿verdad? Que nos está sirviendo a todos. Vamos a continuar en esta modalidad con los próximos temas que vienen. Son temas interesantes. Todos los temas son interesantes, ¿verdad? Pero hay unos que yo le encuentro de donde ustedes como estudiantes le pueden meter más garra todavía. Y eso es bien importante, pero eso al momento de distribuirlos para la próxima semana, que se les va a dar a conocer el día sábado, ya va a estar en la plataforma cómo queda conformada esta nueva lista, que sería la fase 3 de las exposiciones que estamos haciendo. A las exposiciones yo le estoy dando una ponderación muy diferente a las actividades normales que hacemos de laboratorios o lo que sea, cuestionarios, como usted quiera llamarle. ¿Por qué? Porque las exposiciones llevan mucho trabajo y vamos a tratar de hacer buscando siempre nuevas modalidades a modo de que todo el mundo se vea involucrado en las exposiciones. El grupo número 4 está preparado, está listo ya. Tenemos el tema de los determinantes psicofisiológicos de la violencia, tenemos los aspectos psicológicos de la conducta homicida y tenemos también los aspectos psicológicos de la conducta suicida. No sé si ustedes se dieron cuenta, el día de ayer se estuvo prácticamente conmemorando el día del suicidio, ¿verdad? Algo así parecido, ¿verdad? Pero sí estuvieron dando algunas estadísticas y realmente es alarmante, ¿verdad? ¿Por qué buscar esas alternativas de solución a las problemáticas? Yo siempre he tenido en mi cabeza una pregunta que me da vuelta siempre, que dice, ¿los suicidas son valientes o son cobardes? No sé, ahí vamos a ver qué nos dicen los muchachos de la nueva exposición el día de hoy. Así es que el grupo número 4, si quiere, pues empieza a tomarse la pantalla, es toda suya. Está compuesto por Evelyn Odali, Alba María, Nora Cristabel, Alejandra Michelle, son los primeros temas. Así que me dicen quién está listo para quién va a proyectar, cómo está su organización, porque eso es bien importante para mí. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas. Yo voy a comenzar con la exposición y compañera Odali va a proyectar la presentación. Me avisan si ya Perfecto. pueden verla, por favor, y si me escuchan Se, bien. se está viendo perfectamente la presentación y además se te escucha casi como voz de locutora. Gracias. Bueno, entonces, buenas tardes, compañeros, licenciado. A nosotros nos corresponde hablar sobre los determinantes psicofisiológicos de la violencia. Este seminario será impartido por las integrantes Evelyn Odali Portillo Salazar, Nora Cristabel Salazar, Alejandra Michelle Sandoval y su servidora Alba María Rivera Durán. En la siguiente diapositiva vemos que para lograr comprender este tema es necesario dar a conocer el concepto básico de lo que es la psicofisiología. Entonces, decimos que la psicofisiología, también denominada psicología fisiológica, es referida igualmente a las bases biológicas de la conducta. Está dedicada al conocimiento de los mecanismos cerebrales que soportan la conducta humana, la experiencia y la conciencia. Es decir, que lo que se busca con la rama de la psicología fisiológica es entender los mecanismos cerebrales que en este caso están relacionados con lo que es la violencia. En la siguiente diapositiva vemos que las bases experimentales que demuestran la relación entre estructuras del cerebro y el comportamiento emocional han sido estudiadas y publicadas en los últimos 60 años. Ellas constituyen el aporte de la psicofisiología o de la neurofisiología, que son disciplinas que representan las bases biológicas de la conducta. La violencia, una forma normal de la expresión emocional, ha sido también estudiada
experimentalmente en la psicofisiología. Estas investigaciones han servido como base a trabajos neurobiológicos, también en trabajos clínicos neurológicos y también han servido de base para trabajos neuropsiquiátricos. Es importante mencionar que este tipo de estudios se realizan en personas, por ejemplo, homicidas, violadores o cualquier tipo de pacientes portadores de diversos tipos de violencia. La violencia y sus diversas formas de expresión constituyen un problema de salud pública que implica, entre otras soluciones, por ejemplo, la reforma de la educación, una mejora en la calidad de vida, reforzamiento en estudios neurológicos o neuropsicológicos en niños y adolescentes, entre otras posibles soluciones. En la siguiente diapositiva tenemos algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Decimos que si la violencia y la agresividad son un fenómeno innato o una conducta aprendida, es una polémica que persiste desde hace muchos años. Esta polémica existe entre psicólogos, fisiólogos, etólogos o también filósofos. Para algunos grandes pensadores, el hombre en su estado natural es una criatura feliz y buena, pero hay otros pensadores que han adoptado como un criterio de que el hombre es bruto y solo por medio de la ley y el orden social es posible doblegarlo. También hay otros pensadores que afirman que el hombre no solo es un animal propenso a matar, sino que su feroz destructividad es única entre los animales. Es decir, que sugiere que llamar brutal a la conducta del hombre es como difamar a otras especies, puesto que nosotros tenemos la razón, que es lo que nos diferencia de las demás especies. Pero lo importante Perdón, dígame. cuando tú te refieres a hombre, están entrando los dos géneros, ¿verdad? Que quede claro. Sí, así es. Si no, nos vamos a sentir nosotros aludidos y ustedes no, ¿verdad? Ah, no. El término feroz y brutal aplica para ambos en este caso. Pero algo que hay que tener importante en esto es que, por ejemplo, no existen pruebas fisiológicas definitivas para concluir que la violencia sea necesariamente instintiva, aunque parece haberse demostrado que no necesita ser aprendida. Entonces, voy a finalizar esta diapositiva diciendo que los patrones innatos de la conducta humana son infinitamente modificables y flexibles. En la siguiente diapositiva, bueno, en las exposiciones anteriores, nuestros compañeros nos han dejado claro en qué consiste la violencia, pero es importante reconocer o repasar que vale la pena recalcar que la expresión de la conducta violenta, ¿no? Es una conducta extrema e inaceptable, sin justificación, dado que cuando existe frustración o enojo, existen muchas maneras de expresar estas emociones. Así que no voy a profundizar mucho en esto, puesto que nuestros compañeros ya nos hicieron el favor de dejarnos claro el concepto de violencia. En la siguiente diapositiva, algo muy importante. Dice que los estímulos exteriores e interiores capaces de generar emociones, como por ejemplo la emoción de violencia y la agresión, se hallan sujetos a una ruta neuronal bien definida, que la conforman varias estructuras encefálicas. El estímulo, compañeros, es cualquier cosa que influya sobre los órganos sensitivos de un organismo viviente, incluyendo fenómenos físicos tanto internos como externos del cuerpo, como dice la diapositiva. Es decir, entonces, que una serie
que es una serie de procesos que se da en nuestro cuerpo cuando estamos ante una expresión de violencia. No es que la violencia surja de la nada o que sea una actitud improvisada, sino que se requieren una serie de procesos, de mecanismos para que esto se lleve a cabo. En la siguiente diapositiva podemos ver que la violencia es una actitud que se asocia a mecanismos generados en el sistema nervioso central, ya que la conducta violenta genera actividad somática y visceral, dado que participan dos tipos, los sistemas tanto sensorial como motor autónomo. Entonces, la información sensorial es recibida por el sistema nervioso periférico, es procesada por nuestras neuronas, sucede en los procesos de sinapsis sensoriales de la médula espinal y también del encéfalo. La sensación es la respuesta de los receptores sensoriales a estímulos específicos y su posterior procesamiento neurofisiológico. La percepción es el resultado de la integración y el procesamiento de las sensaciones por los centros nerviosos superiores. Estos procesos ocurren sobre la base de experiencias pasadas y producen un todo explicable y consciente. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva podemos ver las estructuras del sistema nervioso central que participan en una conducta violenta. Tenemos el sistema límbico, pero también hay estructuras no límbicas. Tenemos tallo cerebral y médula espinal. Del primer sistema, es decir, el sistema límbico, participan con significación funcional y conectividad la estructura a la amígdala, la formación hipocámpica, el hipotálamo, el tálamo, diferentes cortezas como la corteza prefrontal, tanto dorsal como arbitraria, y tenemos la sustancia gris, entre otras estructuras. Y algunas de las estructuras no límbicas incluyen, por ejemplo, las neocortezas específicas y asociativas unimodales y heteromodales. También algunos núcleos, núcleos motores, somáticos, viscerales, que se encuentran en el tallo cerebral y se encuentran en la médula espinal. Pero algo a recalcar acá es que, en otras palabras, vamos a decir que todo el sistema nervioso central participa, tanto estructuralmente como funcional, conjuntamente con la amplia gama de neurotransmisores necesarios para la función de las interconexiones entre estructuras límbicas y entre las estructuras no límbicas. En relación con las estructuras cerebrales implicadas en el control de la conducta agresiva y violenta en el ser humano, los estudios se han basado en el comportamiento de seres humanos, por ejemplo, con daños cerebrales. La mayoría de los estudios están basados en personas que, por ejemplo, tienen tumores, quistes, algún tipo de lesión o herida, o que padecen enfermedades mentales. Pero una estructura que voy a recalcar es la amígdala. La amígdala es la estructura que se relaciona actualmente con un conjunto de procesos nerviosos. Ya sabemos que se relaciona con la cognición social, pero la amígdala regula las emociones y también se relaciona con la detección de amenazas procedentes del medio ambiente, así como las respuestas de lucha o de huida a través de sus conexiones con otras estructuras del tronco encefálico. Entonces, se dice que las personas con lesión en esta estructura, es decir, en la amígdala, muestran dificultades en reconocer las señales faciales de malestar en otras personas
y tienen dificultades para generar respuestas de miedo. Y esto se ha encontrado que es parecido a lo que ocurre en individuos con alta tendencia a la violencia. En la siguiente diapositiva tenemos una imagen del sistema límbico. En esta imagen podemos ver la amígdala, la formación hipocámpica, el hipotálamo, el tálamo, incluso la corteza prefrontal. Pero algo como curiosidad para mencionar acá, un dato curioso, es que la sustancia gris en algunos estudios se ha relacionado la disminución de esta con el aumento de una conducta violenta, pero no se han obtenido resultados concluyentes, puesto que hay estudios que lo relacionan y hay otros estudios que demuestran que no están relacionados. Entonces todavía no existen datos concluyentes. Recordemos que el sistema límbico es el conjunto, es un sistema en donde hay un conjunto de zonas del cerebro encargadas de regular las emociones, entre otras muchas funciones, por supuesto. En la siguiente diapositiva podemos ver ya lo que son los aspectos involucrados en la violencia. Cabe recalcar que no encontramos los determinantes psicofisiológicos como tal, así que lo interpretamos de esta manera. Encontramos que son 4 los aspectos involucrados en la violencia. Como primer aspecto tenemos la emoción, posteriormente la ira, la hostilidad y la agresión. En la siguiente diapositiva vamos a ir explicando cada uno de ellos. Por ejemplo, decíamos que el primero de estos componentes, de estos aspectos, es la emoción. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar o algún recuerdo importante. Las emociones preceden a la conducta, inician marcas fisiológicas y estructuras mentales que ayudan a unir los recuerdos, pero más importante aún es que las emociones actúan como motivadores del comportamiento humano. Las emociones nos llevan a comportarnos de diversas maneras, incluso de forma violenta. Existen emociones que nos hacen violentos, pero una emoción no nos hace violentos, sino que es más bien como la combinación de diferentes emociones las que pueden llevarnos a usar la violencia. Comúnmente las emociones se entienden como una reacción psicofisiológica que las personas experimentan individualmente. El segundo aspecto es la ira. La ira se trata de una respuesta emocional que está caracterizada por una activación fisiológica, motora o de tipo cardiovascular, acompañada por sentimientos de enfado y que aparece cuando no se consigue un objeto o cuando no se cubre una necesidad. Este aspecto está encaminado a mostrar desconformidad o incluso que la persona se llegue a quejar. La ira se caracteriza por un incremento en la frecuencia cardíaca, un incremento en la tensión arterial sistólica, entre otros factores. Esta emoción también produce un aumento de los niveles de testosterona, que a la vez disminuye los niveles de cortisol. El siguiente aspecto es la hostilidad. Los sujetos que presentan hostilidad se caracterizan por esperar lo peor de los demás, estar siempre a la defensiva
crean ambientes de tensión o ambientes competitivos y todo lo que perciben del entorno es como un espacio de lucha para lograr sus objetivos. Entonces, en estos sujetos, cuando se enfrentan a situaciones estresantes, ellos muestran índices más elevados en su presión arterial, se eleva la frecuencia cardíaca y también aumenta lo que es la actividad vasomotora. Por último, tenemos la agresión. Este factor es muy importante porque en la función agresiva, el hipotálamo sería como el principal encargado de regular las funciones neuroendocrinas que están relacionadas con la agresión. La agresión es una categoría de estrés que altera el metabolismo de las aminas. Parece ser que la adrenalina mediatiza el miedo, pero también mediatiza la agresión y la noradrenalina mediatiza lo que es la irritabilidad, que son procesos que se dan dentro de este aspecto, la agresión. También mencionar que algunas aminas son biológicamente importantes, como lo es la adrenalina y la noradrenalina. Ya que conocemos los 4 aspectos, en la siguiente diapositiva podemos ver que la violencia, la conducta violenta, constituye una función normal del encéfalo del hombre, pero también es una conducta normal en los animales, en la filogenia, cuya manifestación puede ser regulada por la corteza cerebral en el caso del ser humano. La violencia es una actitud que se asocia a mecanismos generados en el sistema nervioso central, pero la participación del sistema nervioso central en la conducta violenta genera actividad somática y visceral, ya que participan sistemas sensorial, sistema motor, además también participan el sistema endocrino, el sistema inmune, que forman parte de la relación de alarma ante una situación de estrés. Sin embargo, mecanismos de aprendizaje y de memoria también dependen del sistema nervioso central. Entonces pueden aumentar o disminuir o incluso eliminar la conducta violenta. Desde el punto de vista filogénico, entonces, la conducta violenta ocurre en prácticamente a toda la escala animal. En la siguiente diapositiva tenemos las conclusiones de lo que son los determinantes psicofisiológicos de la violencia. Primero, se debe considerar la dualidad aristotélica de cuerpo y alma, pero mencionarles que la psicofisiología de la violencia no busca en ningún momento anular la influencia del ambiente social en el desarrollo de los problemas de la conducta y que tampoco debe descartarse en el binomio organización cerebral medio ambiente. Es decir, que para establecer qué es lo que origina la conducta violenta y cuáles son sus determinantes psicofisiológicos, tenemos que tomar en cuenta todos los aspectos involucrados, aspecto biológico, el aspecto social, el aspecto psicológico y cualquier otro tipo de aspecto que influya en generar esta conducta violenta. Y hasta acá llega nuestro tema. Yo quisiera hacerte una aclaración con relación a la palabra psicofisiología. ¿Ya? Okay. Cuando hablamos de psicofisiología, si nosotros desarmamos la palabra, cuando hablamos de psico, estamos hablando de mente. Y de fisiología estamos hablando del funcionamiento en el cuerpo, ¿ya? El funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. Entonces, la mente es la que controla todo. La mente es la que no se mueve nada en tu cuerpo si la mente no lo ordena, ¿no?
Por lo tanto, la influencia de la mente sobre cualquier función fisiológica de mi organismo va a estar acorde a las órdenes que mi cerebro le dé. Por lo tanto, vaya, cuando hablamos de la violencia también viene perpetrada por órdenes que puede dar el cerebro en un momento dado. Que sean las correctas o no sean las correctas, esa es otra cosa, ¿no? Si tenemos que hablar cuando hablamos de los cuatro aspectos que tú estás mencionando. La emoción tiene que ser un estímulo que impacte a cualquiera de mis cinco sentidos y genera en mí una reacción, y la reacción es la emoción. La ira ya prácticamente es una respuesta pues emocional, como tú lo decías, motora y cardiovascular. La gente se pone roja, la gente se pone totalmente con todo el ceño totalmente desprendido, se descompone totalmente, se descontrola la persona totalmente. Ya la hostilidad es como también una especie de reacción a algo que no me agrada, que no me gusta. O sea, no estoy de acuerdo con esto, por lo tanto yo me voy a oponer en todos los sentidos que yo pueda. Y ya cuando llega al extremo de la agresión, ahí sí ya entra prácticamente ya la orden del cerebro, cómo va a funcionar el cuerpo, ¿no? En un momento dado. Solo como a nivel de aclaración. De ahí el tema lo han manejado fantásticamente. Ok, gracias ¿Ok? por la aclaración, licenciado. Sí, bueno. ¿Que sigue, por favor? Siguiente tema, por favor, para que nos alcance el tiempo a todos. Los aspectos psicofisiológicos de la conducta homicida, ¿quién tiene? Aquí tenemos a Rodrigo Armando, Sara Beatriz, Fátima Michelle y Gisela Mercedes. Sí, doctor, una disculpa. La persona que lo iba a pasar tuvo unos problemas para conectarse, pero ahorita se conecta. Ok. Tenga muy buenas tardes. Buenas tardes, se A te escucha muy nosotros bien. nos tocó el tema de aspectos psicológicos de la conducta homicida. Y para comenzar, bueno, voy a dar una breve definición de qué es el homicida. Es todo aquel causante de una muerte de alguien y sus características son problemas de adaptación al medio, irritabilidad, agresividad, aislamiento y comportamiento destructivo. La etiología viene de homo, que significa hombre, y sim, que significa matar. El homicida según el orden del lugar de los hechos y según la planeación del crimen y las evidencias dejadas en el lugar de los hechos. Son desorganizados, que es al que a mayor desorganización del lugar de los hechos, mayor evidencia y mayor facilidad para la captación e incluso mayor puede ser la edad de la persona. Organizado, que a mayor organización, mayor planeación y menores evidencias hay. Y es menor la facilidad para la captura de la persona. El homicida de grupos, que es el que comete homicidios en varias personas al mismo tiempo. El familiar, que como su palabra lo dice, es el que comete un homicidio de familia. Y homicidio múltiple, que es aquel en el que
comete el homicidio hacia un grupo de desconocidos y se asocia a periodos de agitación por enfermedades mentales como la psicosis, la paranoia y la depresión, entre otros. El homicidio según la movilidad, que puede ser sedentario, que es decir que comete el homicidio en la misma zona y es geográficamente estable. El itinerante, que es el que geográficamente transitorio y se dedica a cometer homicidios y se traslada de una ciudad para como desorientar a las autoridades. El homicidio según otras agresiones, es decir, que además del homicidio cometen otro tipo de lesiones personales a los actos violentos contra sus víctimas, como el homicidio sexual, que es el que va acompañado de actos sexuales, como la violación a la víctima, y también cercenarles partes sexuales o genitales. El sádico, que es el que arremete actos de tortura contra las víctimas mientras ellas están vivas, y el homicidio según características de la personalidad, que comprende la personalidad como la fundamental motivación para la realización del acto. Este se subdivide en trastornos mentales y en personalidad antisocial. Los psicóticos, que son los que padecen de una enfermedad mental como la esquizofrenia, la paranoia, entre otros, y estos son ese es el como motivo para ejecutar el homicidio. Y los psicópatas, que son personas antisociales reincidentes, que se caracterizan por permanecer normales y tener una capacidad de discernimiento normal en el curso de los pensamientos y el lenguaje. No padecen de como remordimiento al hecho y en cierta forma tienen como un encanto y afecto que llama la atención de las otras personas. La clasificación de homicidio, que es el homicidio de conducta individual, homicidio por alcoholismo, por discusión o pelea, por búsqueda de dinero, por identificación emocional, un estado psicótico, sustituto, por piedad, asalariada, de grupo o político. Buenas tardes a todos, mi nombre es Rodrigo Santamaría y yo les hablaré sobre los motivos subyacentes al homicidio. Siguiente, por favor. Motivos subyacentes. El homicidio tiene una motivación implícita. Puede ser un móvil antecedente o consecuente. Existen diversas motivaciones para cometer un homicidio, y dependiendo de la motivación es posible que se atraiga el interés de ciertas comunidades, tanto para que expliquen el fenómeno como para que propongan alguna forma de intervención o solución. Como antes mencionado, existen diversos tipos de homicidio, y de igual manera todos tienen motivaciones o motivos diferentes. Se menciona que dependiendo del motivo de dicho homicidio, así pueden intervenir diferentes tipos de comunidades, como por ejemplo, si se comete un homicidio en interés de ideologías, se atraerá el interés de las ciencias políticas o la sociología. Si la motivación es el querer sacrificar, como un rito, se llamará la atención a las religiones. Si el homicidio tiene un motivo pasional, se atraerá a la psicología y a la psiquiatría. Y si la motivación es el lucro, se atraerá a la economía e incluso al trabajo social. Siguiente, por favor. Teoría de la personalidad criminal de Jim Pinatel. Según Jim Pinatel, la etiología de la criminalidad es un conocimiento total para poder realizar el tratamiento y tomar las medidas preventivas de la delincuencia. Esta etiología se considera a través del estudio, examen y tratamiento de la personalidad del delincuente. Un concepto operacional y un instrumento clínico permiten conocer el grado de peligrosidad y evaluar los efectos del tratamiento. Bueno, Jim fue un personaje muy importante del estudio y la investigación de la criminología,
Y creo que vale la pena mencionar que él tuvo experiencia en los campos como la criminología general, criminología clínica, filosofía, política criminal, ciencia penitenciaria, delincuencia y la inadaptación juvenil. Teniendo tanta experiencia, le ayudó a poder salir con su propia teoría, la cual en la actualidad es muy útil para aquellas personas encargadas del estudio del homicidio. Jean también trabajó intensamente para poder modernizar la orientación y la práctica penitenciaria. Él fue el que reconoció el efecto negativo que se da durante la encarcelación y la insuficiencia de las reglas penitenciarias. Su teoría, de igual manera, se preocupa por el delincuente, no solamente la víctima. Menciona los efectos que pueden llegar a tener los delincuentes después de ser sometidos a la ley y menciona si estas personas podrían salir, bueno, en el caso que salgan estas personas, podrían actuar de una manera mucho peor debido al encarcelamiento y la insatisfacción de sus deseos. Siguiente, por favor. Variables de la personalidad criminal según Jean Pinatel. Jean Pinatel hace énfasis a la personalidad criminal con estas 4 variables. La primera, agresividad. La agresividad es la tendencia a atacar o actuar de modo vulgar, es decir, los responsables de este tipo de homicidio tratan a sus víctimas de una manera muy desagradable, ya sea por venganza o por placer propio. Muchas víctimas antes de morir son torturadas, golpeadas, violadas y por último son mutiladas. La habilidad. La labilidad son cambios rápidos en el estado de ánimo, que pueden ser provocados por estímulos externos. Las emociones duran poco tiempo y la persona puede pasar rápidamente de una emoción a la contraria. Estas personas son aquellas que en un momento pueden estar felices o contentas y de la nada pasan a estar enojadas. Y muchas actúan sin pensar, llegando a descargar su cambio de emoción en otra persona, de una manera brusca hasta llegar al punto de cometer homicidio. Indiferencia afectiva. Esta variable, eh, en esta variable el sujeto muestra una frialdad afectiva. No parece experimentar ningún tipo de sentimiento, ni manifestar ninguna reacción. Estas son aquellas personas que cometen un homicidio y no sienten ningún tipo de culpa o lástima por lo que han hecho. Son muy fríos y distantes. Muchas veces esto se da por la falta de cariño. Cuando el sujeto estaba en su niñez, como no se le demostró ningún tipo de emoción o sentimiento hacia él, crece sin poder demostrar sus propias emociones o piensan que de igual manera los demás son insignificantes o los ven como objetos sin emociones o sentimientos. El egocentrismo. Jean con esta última variable se refiere a alguien que se considera como el centro de todos los intereses, el centro de atención, el centro de todo o el centro del mundo. Cree que sus propias opiniones e intereses son más importantes que las de los demás. En estos tipos de homicidio, el delincuente actúa solamente pensando en beneficio propio o satisfacción propia, sin importarle el daño que tendrá la víctima o los cercanos a su víctima. Esta última abarca las otras variables, según Jean, ya que para tomar la vida de otra persona se debe ser egocéntrico o egoísta. Siguiente, por favor. Las 3 hipótesis de doctrina criminológica según Jean Pinatel. La primera es no especificidad del delincuente. El delincuente es un hombre como todos los demás. La conducta criminal no difiere en lo sustancial, estructuralmente de otros comportamientos. La diferencia está en que una se mueve dentro de la ley y la otra dentro de su margen. Estos delincuentes son aquellos que parecen ser personas normales, no se dan a conocer como criminales, actúan de una manera muy sociable, lo único que los hace diferente es que ellos actúan bajo sus propias reglas, ellos sacan sus métodos de vivir y convivir con los demás, hasta salen con sus propias maneras de satisfacer sus necesidades. La diferenciación específica, el delincuente difiere específicamente del que no lo es. La conducta criminal es fundamentalmente distinta de otros comportamientos. Estos son aquellos delincuentes
que se pueden diferenciar fácilmente. A simple vista, se puede notar que la persona no actúa de una manera normal. Muchas veces esto ya se trae desde la juventud. Por ejemplo, cuando alguien que siente atracción por el homicidio, cuando es niño, actúa de una manera muy diferente, como con sus juguetes o sus mascotas. Las trata de una manera muy fuerte, les hace sentir dolor para él mismo sentir una satisfacción. Por eso es que estas personas son muy fáciles de distinguir. Con otras palabras, es que no encajan dentro de lo normal o establecido. Diferenciación cuantitativa. No hay diferencia específica ni cualitativa, únicamente existen diferencias de grado en los varios aspectos que componen una personalidad, de aspecto biológico, psicológico, psiquiátrico, sociológico, etc. Estos sujetos se parecen mucho a los primeros, ya que no hay algo por lo que se les pueda distinguir de una manera fácil. Lo que los hace diferente a estos delincuentes es su manera de pensar y actuar, cómo se mueven dentro de la sociedad y los tipos de actividades que estos realizan, aunque muchas veces estos suelen ser un poco solitarios. Siguiente, por favor. Componentes del estado peligroso según Jim Pinatel. El primero que él menciona es la capacidad criminal o potencial delictivo individual que depende de la capacidad de la persona. Este componente hace referencia a la capacidad individual que tiene el delincuente. Son muy astutos en el sentido de cómo piensan y planean sus actos. Cuentan con una mentalidad muy amplia para poder salir de cualquier situación. Se sabe que no todos los que cometen homicidios son iguales o lo hacen por la misma causa. Y por eso este componente es muy peligroso, ya que estos cuentan con una mentalidad más capacitada e ingeniosa para cometer los delitos. Y la segunda es la adaptabilidad social o idoneidad del delincuente para la vida social. Este segundo componente hace referencia a la capacidad que tiene el delincuente para encajar en la sociedad de una manera perfecta. Es decir, estas personas pueden cometer un delito y luego regresar a sus casas y convivir con sus familias como que si nada hubiese pasado. Son las personas que realizan actividades normales como ir a trabajar, incluso ir a dejar a sus hijos al colegio. Esto los hace muy peligrosos, ya que uno jamás imaginaría que esa persona fuese capaz de hacer algo malo. Uno puede estar sentado, incluso hasta parado a la par de estas personas y jamás darse cuenta de lo que han hecho. En muchos casos son aquellos delincuentes que han cometido muchos homicidios y pasan muchos años sin que sean capturados por la ley, ya que ellos son capaces de mezclarse bien con la sociedad y adaptarse en cierto punto a lo normal. ¿Entraría aquí un sicario? Sí, yo diría que sí. Porque es aquella persona, como antes mencionado, puede cometer un homicidio y no sentir ningún tipo de, por así decirlo, ningún tipo de sentimiento, Remordimiento, ¿verdad? no siente lástima por lo que ha hecho y puede regresar a su casa e incluso convivir con sus hijos, sus familiares, y muchas veces son personas que no comentan de lo que hacen y solo viven su A- vida normalmente. Aún lo consideran su trabajo. Sí, así es, lo consideran su trabajo. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Ahora les voy a hablar de la valoración de riesgo homicida. Siguiente, por favor. Entre las características observables tenemos estas. La edad de los victimarios suele oscilar entre 22 y 46 años, edades que corresponden a un adulto joven medio. Esto no suele ser una regla debido a que cada día podemos observar personas homicidas de un rango de edad menor. El segundo es el estado civil. Se muestra un comportamiento de que el 50% de los homicidas son solteros, es decir, que no tienen una pareja estable y dentro de la relación suelen ser violentos. Algunas veces estos se consideran en relaciones debido a una dependencia emocional y esto hace de que se mantengan en relaciones un poco inestables.
el pobre control de los impulsos. En esta categoría podemos encontrar una clasificación de 3 tipos de agresores: el psicopático, el hipercontrolado, el agresor clínico o emocionalmente inestable. El primero, el psicopático, es caracterizado por un patrón de desconsideración extrema hacia las normas sociales, es decir, tiene antecedentes delictivos, hay falta de remordimientos, reacciones emocionales superficiales. El segundo es el hipercontrolado. Este presenta un perfil de evitación y agresión pasiva, es decir, que este tiene un límite y cuando su frustración o su vida cotidiana lo lleva a ese límite, puede desencadenar en un hecho delictivo. El último es el emocionalmente inestable. Este nunca tiene la capacidad de describir sus sentimientos y por lo tanto no puede parar la agresión hasta que la ira y los celos acumulados sean descargados. En este caso, la persona se siente satisfecha hasta que ya ve completamente sin signos de vida a la persona víctima. El otro es el bajo nivel de escolaridad. Se ha determinado en estudios que esto es cierto debido a que muchos de los homicidas no presentan un alto grado de escolaridad. Muchos de ellos en un rango favorable llegan a tener hasta bachillerato, pero en el mayor de los casos solo es el 9º grado o una escolaridad menor. Las alteraciones mentales. En las alteraciones mentales se señala que el nivel del funcionamiento psicótico correspondiente muchas veces es a esquizofrenia paranoide como debut de su enfermedad, pero para catalogar a una persona con un diagnóstico mental se debe de tener un ingreso hospitalario y una atención psiquiátrico forense, es decir, de que no se puede determinar por un periodo de tiempo corto, eso debe de estar en observación durante un largo tiempo para determinar estas características. El coeficiente de inteligencia. El coeficiente de inteligencia, según lo encontrado en la escala de Wechsler-Villaview 2, señala cifras entre el 89 y 117 puntos, lo que clasifica a una persona normal a torpe o normal brillante. En esta no siempre tiene que ser así, ya que muchos homicidas premeditan con tiempo y características específicas de cómo van a cometer los actos delictivos. Y por último tenemos los factores motivacionales y emocionales de la personalidad. Estos se ven regidos por el predominio de acciones sobre el pensamiento, impulsividad, agresividad, tendencias oposicionistas en varios casos y trastornos de la personalidad, es decir, la psicopatía disocial. Este puede ser un trastorno de la conducta que tiene presencia en las personas como conductas distorsionadas, destructivas y de carácter negativo, que sacan del comportamiento social normal a la persona. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entre los factores de la conducta homicida tenemos el factor familiar, económico y cultural. Los factores familiares: la familia es la institución básica de la sociedad. En ella, el padre y la madre juegan un papel trascendental para la educación y formación de la persona como sujeto social. Esto quiere decir de que el asesino tiene muy en cuenta de dónde ha venido y hacia dónde va. Entonces, aquí es importante la dirección de esta. En los factores económicos, se reconoce actualmente a la violencia no solamente como un tema de derechos humanos, de justicia social, sino como un problema de desarrollo económico que afecta el crecimiento y la productividad de un país. En este caso, la persona se puede ver implicada que puede llegar a cometer actos de homicidio, ya sea porque no puede llegar a obtener un trabajo o por la situación en la que vive se encuentra rodeado de violencia. Los factores culturales. Las diversas sociedades tienen patrones culturales más o menos violentos para la solución de conflictos. La cultura tiene que ver bastante en el hecho de que una persona crezca y decida o no ser una persona violenta, pero mi compañera se lo va a explicar a detalle. La siguiente, por favor. Los factores neuropsicológicos correlacionados. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de Ryan y esta persona presentó en una reunión sobre biología y sociología de la violencia
varias conclusiones sobre lo que él podría haber llegado a determinar como un factor neuropsicológico que la persona puede llegar a tener al ser homicida. Entre estos dice que él encontró la disfunción frontotemporal y dificultad del establecimiento de las funciones primitivas como la amígdala. Entre la disfunción frontotemporal podemos decir de que este término se asocia para trastornos cerebrales poco comunes que afectan los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Y estas áreas están sumamente asociadas a la personalidad, la conducta y el lenguaje. Y como ya vimos, se puede manifestar como una conducta social inapropiada, pérdida de la empatía hacia las víctimas, falta de juicio y falta de interés, que puede llegar a confundirse con depresión. Entre ellos también puede ser de que la persona se vuelve sumamente violenta, puede golpear y hasta matar a la persona. Ya hablando anatómicamente, se encuentra de que hay menor actividad del cuerpo calloso, es decir, de que el hemisferio izquierdo predomina sobre el derecho. Entonces, esto hace de que la producción de emociones negativas sea mucho más grande y por ende lleve a la persona a realizar un acto delictivo. En menor volumen también se encuentra la sustancia gris sobre la blanca y esto puede llegar a determinar que una persona llegue a cometer hechos delictivos. Un hallazgo interesante también está la relación entre la edad y el inicio de la declinación de la violencia. Se dice de que las personas homicidas comienzan este tipo de vida alrededor de los 20 años y ese va disminuyendo su peligrosidad conforme va avanzando el tiempo hasta la cuarta década, cuando ya se puede llegar a considerar una maduración neurohormonal de los sujetos violentos. Entre también otros aspectos se encuentra que la dificultad de estas personas para procesar una información emocional les permite no establecer vínculos afectivos profundos. Es por eso que ellos disfrutan el arte de matar, ya que ellos no pueden llegar a sentir las emociones, simplemente se las han contado, pero nunca lo han experimentado en carne propia. Y por último tenemos de que una explicación biofisiológica no quiere decir de que simplemente eso sea así, quiere decir de que la persona busca tener una respuesta ante estas conductas que no son normales, pero no todos los casos de las personas homicidas quieren decir de que tengan un daño específicamente en los hemisferios. Así que no podemos tomar estas respuestas como 100% ciertas o que todos los casos van a ser de este modo. Bueno, continuando con lo mismo que mi compañera estaba diciendo, que en el caso de los factores neuropsicológicos, no todos los homicidas se van a, podría decirse, se van a clasificar en ese tipo, sino que también existen factores psicológicos correlacionados. La mejor forma de conocer las motivaciones de los homicidas y conocer estos tipos de factores fue hablar con ellos cuando ya estaban condenados en un estudio que se hizo en 1999. En este estudio se ocupó la metodología de la fenomenología empírica, la cual es el estudio de la conciencia. Bueno, esta se basó en narraciones personales de homicidas seriales condenados y logró identificar que sus motivaciones se centraban en la sensación de máximo poder, control y vitalidad durante el acto, en el cual alcanzaban la sensación de clímax por controlar a las demás personas. Ellos se sentían prácticamente como dioses, quienes podían elegir entre la vida y la muerte. Aunque fuera una sensación fugaz, los asesinos decían que para ellos era algo innegable, porque en realidad les aliviaba frecuentemente las sensaciones de debilidad, insatisfacción y de sinsentido de la vida y de aburrimiento. Además, los asesinos lo hacían también para ellos poder sentirse vivos. Como lo decía mi compañera, ellos muchas veces no podían sentir ciertas emociones, entonces la sensación de poder asesinar a otro ser humano los hacía sentir una satisfacción. Entonces, experimentar prácticamente el éxtasis eufórico, el desarranque de una ira hacia otra persona, los hacía sentir un gran placer. Luego,
ellos prácticamente decían que entraban en un estado de calma, pero simplemente cometer un asesinato solo hacía hacerlos sentirse más inquietos y les otorgaba como una sensación de poder asesinar a otra persona mucho más fácilmente. En realidad, en las entrevistas con estos homicidas se revelaron que tienen motivaciones similares a las de otras personas. ¿Cómo podría decirle? Como el hecho de que una persona normal llega a su casa luego de un día duro de trabajo y quiere ver una serie. Y para él, esa sensación de ver una serie para una persona normal, se siente una sensación de satisfacción de que luego de un día de trabajo, llegar y solo sentarse a su casa y ver una serie. Pero en el caso de los asesinos, para ellos esa sensación se ve en el sentir del control y del poder y la vitalidad que, bueno, en realidad para nosotros era prácticamente era pasarse de las fronteras normales que nos retienen a la mayoría de las personas que podrían decirse comunes. Pero también es necesario que tomemos en cuenta que los principios de aprendizaje se pueden aplicar también en los homicidas. ¿Por qué? Porque los homicidas aprenden por modelamiento. Prácticamente ellos imitan a un modelo. La mayoría de ellos afirmaron que padecieron de humillaciones y también fueron victimizados por otras personas. De manera que ellos justifican los actos que cometen porque dicen que ellos actúan como la persona que les hizo eso. También pueden aprender por medio de un moldeamiento, que es prácticamente que otra persona les enseñe a cómo comportarse y cómo prácticamente cómo pueden perfeccionar hasta la manera de poder asesinar y poder prácticamente ocultar sus huellas, pero esto ya es bastante como poco común en realidad. Eso lo he encontrado en el estudio. Y también prácticamente los homicidas, la mayoría de ellos aprendieron por medio de ensayo y error. Prácticamente al principio ellos irían a sus víctimas de una forma muy, podría decirse, azarosamente, podría decirse, y también esa sensación, ellos prácticamente la primera vez que lo hicieron solo hacía que aumentara su necesidad de seguirlo haciendo, pero prácticamente eso era la mayoría de los asesinos. Ya en cuanto a la inteligencia de ellos, los estudios no fueron concluyentes porque algunos autores mencionaban un déficit, como lo dice mi compañera, podría decirse hasta en la forma en la que ellos no tenían como educación en la forma, podría decirse, cultural o al menos en el hecho de un razonamiento normal. También otros presentaron lo que eran niveles superiores de coeficiente intelectual, que en este caso ya les estaría explicando más adelante sobre este tipo de personas, los cuales en realidad, debido a su inteligencia, podían prácticamente hasta pasar desapercibidos como personas normales. Siguiente, por favor. Un comentario antes de que pase. Regresa, por favor, al anterior. Sí. ¿Podrías regresar al anterior, por favor? Sí. Hablando aquí de lo que tú estás diciendo, por fisonomía, ¿quién de todos los que están ahí a ustedes les puede parecer que es un asesino? De mi parte, únicamente sería la persona que está con los lentes, en mi caso. Con los lentes, en tu caso. Sí. ¿Otra opinión, por favor? Por mi parte, sería tal vez el tercero de la primera fila. Ah, ya. El del gorrito, ¿no? El del gorrito. Sí, el del gorrito. Uh-huh. ¿Quién más? ¿Quién más, por favor? Fíjense bien, fíjense que ninguno de ellos, solamente yo también soy de la opinión que el que tiene un gorro por el perfil que tiene de la barba y la cara de que está molesto, que esto y lo otro, pero de ahí para allá, a esta gente te la puedes encontrar vos en cualquier parte de tu país o donde tú vivas, de tu colonia, de tu barrio, lo que sea. Y hay gente que puede ser tu vecino, que no parecen. ¿Ya?
Tal vez el que decías de los lentes por la sencilla razón de que tiene una cara de pícaro, pero hasta ahí nomás. Pero, por ejemplo, la muchacha que está arriba, en la primera de los tres que están arriba, por Dios, esa mujer tiene una cara de tranquilidad, de pasividad, de alguien buena gente y toda cosa, ¿no? Pero uno puede confundirse bien fácilmente. Por eso es bien interesante observar todos los aspectos y conocer también todos sus antecedentes, ¿verdad? Porque eso es básico también. Ok, solo ese comentario quería hacer. ¿Podría seguir, por favor? Bueno, ya en el caso de los factores sociales correlacionados, ya lo decía mi compañera, en este caso lo ampliaría un poquito más. Las teorías más frecuentes que tuvo un personaje llamado Ayer en 1999 son las de la socialización inadecuada, que afirman que los asesinos en serie han sufrido durante su infancia, que presentan sentimientos persistentes de impotencia y de desamparo. Como ya lo decía anteriormente, muchos de los homicidas que se presentaron para este estudio, muchos dijeron que tuvieron un modelo, alguien a quien siguieron y que prácticamente solo ellos, por causa de lo que sufrieron, decían que esa era la manera en la que podrían ellos prácticamente vengarse de la persona que les había hecho, pero con otras personas, lo cual no hay sentido lógico en eso, pero para ellos sí era correcto. También está que estas personas en los factores sociales, los niños la mayormente sufrían situaciones extremas de privación social y psicológica, abusos y abandonos tempranos. La falta de cariño también por parte de los padres con frecuencia tienen relaciones inusuales o no naturales con sus madres. Al investigar los antecedentes de cuatro de los, podría decirse, de los homicidas, ellos parecían personas bastante como similares entre sí, los cuales eran John, Henry y Kenneth. En realidad hasta los nombres parecen bastante, podría decirse, amables, y también Theodore. Pero entre ellos encontraron coincidencias bastante, podría decirse, comunes, puesto que sus antecedentes familiares todos eran hijos ilegítimos que, dependiendo de la sociedad, pueden ser discriminados, pueden hasta llamarlos, como comúnmente se dice, como personas bastardas. Y también tenían madres dominantes o progenitores con problemas emocionales o padres divorciados. La intensa rabia del asesino en serie parece ser un reflejo del horror sufrido durante la infancia. En realidad, esto bastante depende de lo que trata también de la cultura, como lo decía mi compañera, en realidad dependiendo del lugar en el que nacimos, porque prácticamente una persona, como comúnmente se ve en las noticias, puede decirse una persona que se crió en una zona marginal tiene más probabilidades, según estos estudios, de volverse un homicida. ¿Por qué causas? Como ya lo dijo mi compañera, familiares, puede decirse que lo maltrataron de pequeño o lo siguen maltratando, o hasta económicas por falta de recursos económicos. Siguiente, por favor. En el caso de la prevención de trastornos psicóticos que pueden conducir a una conducta homicida. En este caso, aquí les presentamos lo que son dos, podría decirse trastornos mentales, que es la esquizofrenia y el trastorno bipolar. En este punto sí les tengo que reafirmar desde este momento que no consideramos el hecho de que una persona sea esquizofrénica o que sufra de algún trastorno bipolar, ya sea una persona homicida. No, para nada, sino que ahorita les explicaré por qué causas la reafirmamos aquí como una prevención. En este caso, les definiré un poco sobre la esquizofrenia, el cual es un trastorno mental que dificulta diferenciar lo que es real y lo que no. Las causas se presentan por igual entre mujeres y hombres y generalmente comienzan en la adolescencia o en los primeros años de la adultez. Los síntomas son sentirse irritable o tenso, dificultad para concentrarse y dificultad para dormir. Los tratamientos pueden ser desde la necesidad de hospitalización por razones de seguridad de la propia persona, y en cuanto a los medicamentos pueden ser los antipsicóticos, que son el tratamiento más efectivo para la esquizofrenia. Pero aquí algo muy importante. En este estudio, en este estudio que les presentaré ahorita, es el que llevó a cabo
Munetz en el 2001 revisó a 30 pacientes con trastornos mentales graves ingresados en un centro de penitenciario local en Estados Unidos. Él estudió, mejor dicho, la relación entre el delito y el consumo de drogas en este tipo de pacientes, y la mayoría de ellos tenían un diagnóstico de esquizofrenia, pero de ellos el 80% tenía antecedentes de consumo de drogas. ¿Qué quiere decir esto? Que no era el hecho de sufrir, podría decir, esquizofrenia, sino que el hecho de combinar esa enfermedad, de no buscar un tratamiento adecuado, sino que intentar apacar todos esos, podría decirse todos esos síntomas con el consumo de drogas, porque en el caso de un recluso dijo de que él, para callar las voces, tenía que consumir lo que era la heroína, lo cual en realidad solo hacía que lo intensificara. Además, el 70% de los demás reclusos estaba consumiendo de forma activa en el momento del hecho de haber publicado el delito, estaban consumiendo drogas. Y también lo que era en otro estudio, también lo realizó el Dr. Beck en el 2004, encontró cifras similares a las que encontró Munetz, y la conclusión, digamos, al final fueron que los actos violentos en pacientes psiquiátricos raramente ocurren cuando no existe consumo de drogas. En realidad, no es que la persona por sufrir una enfermedad mental vaya a conducirse a convertirse en un homicida, sino que el mal tratamiento de esa enfermedad. Ya en el caso del trastorno bipolar, prácticamente ellos, en este estudio, ellos vieron de la misma forma que en este tipo de trastornos, simplemente era buscar un tratamiento y una atención adecuada, también llevar a cabo eso con los familiares, con las personas que lo rodeaban, pero aclarando que también todas estas personas, todos estos reclusos, ninguno de ellos prácticamente tenían los recursos económicos, ni tampoco los conocimientos de saber que había algún tipo de tratamiento que podía mejorar su condición. Ya la última diapositiva, por favor. Un momentito, todavía regresaba un poquito, solo te voy a dar una aclaración, el anterior. Con la esquizofrenia, el esquizofrénico en sí es un gran trastorno, hay una pérdida de contacto con la realidad, además de eso, oyen voces, alucinaciones, tienen pesadillas, tienen de todo. Pero hay una gran ventaja dentro de los tratamientos. El esquizofrénico en sí, si está medicamentado, es una persona común y corriente como tú o como yo. Ya, el problema del esquizofrénico es cuando deja de tomar los medicamentos, entonces eso se incentiva, las voces se incentivan, las alusiones se incentivan, y prácticamente su cabeza le va a explotar de tanta cosa que está pasando. Y muchos recurren a las drogas, y las drogas, vos sabés, tienen un efecto pasajero, pues mientras la consumes tú estás bien, y luego viene el periodo depresivo e inmediatamente estás mal, ¿no? Entonces puedes cometer cualquier tipo de delito. Las enfermedades mentales tienen ahora una gran condición, que son tratables. Casi todas las enfermedades son tratables. Lo mismo que pasa con el trastorno bipolar. Una persona medicamentada, pues entonces sus cambios de estado de humor van a ser más controlables. Lo mismo pasa con el esquizofrénico. Pero decir que un esquizofrénico es un asesino, eso es bastante relativo. Hay estudios en los Estados Unidos que la gran cantidad de asesinos seriales son esquizofrénicos. Tienen como diagnóstico la esquizofrenia, pero lo que tú decías, y muy apuntadamente, falta el componente de decir en qué momento cometió el delito, cómo estaba, su situación en cuanto a su tratamiento. Repito, una persona esquizofrénica es una persona que, si está medicamentada, es una persona común, normal y corriente como cualquiera de nosotros. Ok, gracias. Bueno, ya como último tema está lo que es la psicopatía, que en este caso, en realidad, como ya lo había mencionado anteriormente, los estudios de psicopatía que datan de los años 80 afirman que los psicópatas tenían una dificultad para aprender, e incluso lo demostraban con estudios empíricos de laboratorio y por tanto de baja validez ecológica. Acudieron a una explicación porque observaban su reincidencia en la conducta a pesar de recibir los mayores estímulos aversivos, y también por los altos umbrales de dolor reportados por ellos. En este caso yo estoy hablando de que las personas, podría decirse,
que sufrían, en el caso de la psicopatía, los niños, adolescentes o adultos que sufrían bastantes agresiones, prácticamente estas personas simplemente decían que sufrían ese tipo de, de maltratos físicos, pero en realidad como que no los afectaba. En realidad aquí ya la pueden ver en la diapositiva, dice que estas personas no padecen delirios, alucinaciones ni estado de ansiedad o agresividad. Ellos la mayoría de veces son privados de libertad en casos mucho más graves. Tienen comportamientos voluntarios, su comportamiento es voluntario y consciente, y también podría decirse que estas personas, si cometen, podría decirse, un homicidio, estas personas saben lo que hicieron y no podría decir como una homicida normal, no se alteraría, no sentiría una gran satisfacción, podría decirse, sino que sí sentiría un alivio en su persona, pero no sería como un estallido de euforia como la mayoría de homicidas lo sentían. Hubo un caso, Emil, doctor, por favor, me dice si me equivoco, pero en 1888 hubo un caso de un niño que me parece, creo que fue el primer niño, ya podría decirse diagnosticado como una persona homicida, una persona psicópata, porque este niño sufría mucho maltrato físico, este niño sufría muchas cosas en su vida diaria, puede decirse, porque de paso él era un niño con una economía bastante pobre, pero este niño no veía, este niño prácticamente llevó a cabo 5 asesinatos de niños mucho más pequeños que él, al punto en el que lo hacía enfrente de personas, o sea, lo hacía enfrente de personas y simplemente no le importaba. En ese caso, las personas no sabían qué hacer con él porque jamás sabían qué hacer con un niño pequeñito que en realidad era anormal que cometiera ese tipo de cosas, lo tomaban en cuenta como, como un error de un niño, pero en realidad este niño ya era declarado como alguien psicópata. En realidad ya Sí, cuando cumplió los 12 años, fue el primer niño llevado a la cárcel, pero luego de eso lo sacaron luego de un año, pero al nomás salir, este niño volvió a cometer homicidios. Entonces, en este caso, los psicópatas en realidad no tienen ningún sentimiento por nada, ni por nadie, ni siquiera por ellos mismos, y son personas que la mayoría del tiempo tienen un coeficiente intelectual bastante alto. Entonces, no, solamente sería esta información. no te podría decir porque quizás estaba muy pequeño yo en esa época. ¿Ya? Ay, Pero disculpe. la verdad que no recuerdo realmente el caso que tú estás mencionando, pero sí ha habido bastantes casos similares. ¿Ya? Ahora, de que él sea el primero que llevaron a la cárcel, sinceramente no conocí el dato, pero sí la gran mayoría de psicópatas generalmente no muestran ningún tipo de sensibilidad a lo que están haciendo o pueden ser personas que realmente pasen desapercibidas en cualquier sociedad, ¿verdad? Tú puedes estar parada a la par de un psicópata y ni cuenta te has dado, pero de repente cuando él actúa, entonces ahí ya saca su lado criminal. Pero sí, sinceramente no te podría corroborar esa información, pero sí es bonito traerlo como anécdota, ¿no? Que realmente pues fue el primero. Voy a investigar sobre eso, voy a hablar Sí, un poco. el nombre, perdón, se me había olvidado mencionarlo, pero se llama Jesse Harding Pomeroy. Ah, y así pónmelo. Okay. Voy a investigar un poco, voy a leer un poco, porque está bonito como cultura general. Bueno, gracias. Eh, Poco a poco nos estamos dando cuenta que también existen otras alternativas además de la medicina, ¿eh? Por ejemplo, la medicina forense es un campo bastante amplio, bastante vasto. El grupo que sigue, por favor. Buenas tardes, licenciado. Yo voy a presentar, pero me quiero disculpar de antemano porque tengo unos pequeños problemas de conectividad, así que si sucede algo voy a hacer todo lo posible para volver a reconectar todo. Ok, perfecto, perfecto. No te preocupes por eso. Los problemas están a la orden del día y son cosas que nosotros no podemos controlar. Bueno, gracias. Voy a presentar entonces.
¿Se mira? No tenemos visibilidad todavía. Va. Ahora sí estás abriendo ya la pantalla. Ok, ahí tenés ya tu presentación. Solo te faltaría ponerla en pantalla grande para que se vea más claro, pero si no lo puedes mover, déjalo así, que ahí se ve muy bien. ¿Ya está en pantalla Completo, completa? Carlos, ahí estamos. Bueno, buenas tardes, licenciado y compañero en general. A nuestro grupo nos ha correspondido el tema aspectos psicológicos de la conducta suicida. Los integrantes de nuestro grupo somos mi persona, Carlos Manuel Umaña, Fátima Evelia Vázquez, Violeta Marcela Villalobos, Rodrigo Alfonso Aguirre. Esperamos que la exposición sea de su agrado. Como dato adicional, esta es la semana de la prevención del suicidio, así que esperamos que nuestra exposición ayude en algo y aporte un granito de arena a la prevención de este problema. Quiero empezar con esta frase que dice: el suicidio es una solución eterna para lo que a menudo es un problema temporal. Desde mi punto de vista, sí tiene mucho sentido, porque al menos en mi caso yo he tenido situaciones en las que realmente el único escape que yo he considerado es la propia muerte, y ahora en la actualidad yo veo hacia el pasado y me doy cuenta que en realidad ese problema no era tan grande como yo lo miraba en ese entonces. Empecemos hablando del suicidio en números. Vamos a hablar de la epidemiología del suicidio. Cada año unas 800,000 personas, es decir, que cada 40 segundos alguien se suicida, alguien se mata deliberadamente. La Organización Mundial de la Salud estima que la tasa de mortalidad anual mundial es de 10,7 personas por cada 100,000 personas en el mundo, con claras variaciones entre los grupos de edad y países. A nivel mundial, los suicidios son la segunda causa principal de mortalidad prematura en personas de 15 a 29 años, estando precedida solamente por los accidentes de tráfico, y es el número 3 en el grupo de edad de 15 a 44 años. En 2015, la gran mayoría, es decir, el 78% de los suicidios se completaron en países de ingresos bajos y medianos. Es decir, en el 2015, 8 de cada 10 suicidios que hubieron ese año se completaron en países con salarios bajos y bajos de niveles de desarrollo de índice humano, lo cual, a mi ver, el hecho de vivir en un lugar socioeconómico malo, bajo, influye mucho en lo que es la salud mental de las personas. Hablemos de las tasas de suicidio. La tasa mundial de mortalidad por suicidios, como se muestra en el mapa, asciende al 1,4% y varía desde el 0,5% en regiones africanas hasta el 1,9% en la región de Asia suroriental. Se debe tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud define regiones que no se superponen completamente con regiones geográficas. Por ejemplo, la región africana excluye la región del Mediterráneo Oriental y los países árabes. Para dilucidar aún más la distribución desigual de los suicidios entre países, presentaremos algunos ejemplos. Todas las tasas se refieren a 100,000 habitantes y van en orden ascendente. Las tasas más bajas, es decir, las tasas que se encuentran entre 0 y 4,9 personas por cada 100,000 habitantes, se encuentran en países como Antigua y Barbuda, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Filipinas, Kuwait, Grecia y Marruecos. Las tasas de suicidio que se encuentran entre 5 y 9,9 personas por cada 100,000 habitantes se encuentran en países como México, Somalia, Nepal, Ghana, Tanzania, Vietnam, Ecuador, España, Reino Unido, Turquía y Singapur.
Las tasas entre 10 y 14,9 personas por cada 100.000 habitantes se encuentran en países como China, Gabón, Noruega, Rumania, Bután, Australia, Camboya, Perú, Camerún, Canadá, Eslovaquia, Nueva Zelanda, Islandia, Argentina y Estados Unidos. Y las tasas más altas de suicidio, de 15 por cada 100.000 habitantes, se encuentran en países como Suiza, Sierra Leona, Suecia, India, Bulgaria, Tailandia, Finlandia, Serbia, Bélgica, Eslovenia, República de Corea, Lituania y Sri Lanka. Cuando se estudian las tasas de suicidio brutas y estandarizadas por edad según las regiones de la Organización Mundial de la Salud, ambas tasas ascienden a 10,7 en todo el mundo, pero se desmoronan en ciertas regiones. Por ejemplo, la región del Mediterráneo Oriental tiene las tasas de suicidio entre 3,8 y 4,3. La región de África comprende de 8,8 y 12,8. En América va de 9,1 a 9,6. En el sudeste de Asia van de 12,9 a 13,3. Y en Europa de entre 11,9 y 14,1. Todo esto en bruto y estandarizados por edad. ¿Qué relación hay en las enfermedades mentales y el suicidio? Pues la verdad, mucho. Las enfermedades psiquiátricas representan una gran mayoría de suicidios e intentos de suicidio. Los números son al menos 10 veces más altos que en la población en general. El porcentaje informado de suicidios consumados en este contexto oscila entre 60% y el 98% de los suicidios. El restante 40% y 2% están relacionados con problemas como pueden ser las finanzas, el dinero, la economía de las personas, las relaciones, ya sea de pareja, familiar o cualquiera, puede incluso ser laboral, y las crisis que se pueden presentar a lo largo de toda la vida. Aunque otras causas también engloban la discriminación en todos los sentidos, ya sea por motivos de raza, religión, orientación sexual, la violencia propia del lugar donde se vive, el terror y la guerra. A principios del siglo XXI, la mayor mortalidad por causas no naturales a nivel mundial se debió a la depresión, la cual comprendió el 30% de la mortalidad. Los trastornos relacionados con el uso de sustancias representaron el 18%, la esquizofrenia un 14% y trastornos de la personalidad un 13%. Sin embargo, los pacientes hospitalizados y ambulatorios difirieron. A veces cuando se cometen intentos de suicidio y no se llegan a consumar, toca hospitalizar a los pacientes. Pero hay que profundizar en algo porque el hecho de hospitalizar a alguien que ha intentado suicidarse se puede convertir en un factor de riesgo. Mientras que el 45% de los suicidios de pacientes hospitalizados fueron precedidos por esquizofrenia y trastornos mentales orgánicos, el 32% de los suicidios de pacientes ambulatorios ocurrieron en el contexto de depresión y trastornos somatomorfos, es decir, dolencias que no parece que haya una lesión anatómica, trastornos de ansiedad y de adaptación relacionados con sustancias. La depresión estuvo presente en todos estos grupos, pero las tasas difirieron unas de otras. En un metaanálisis se proporcionó una tasa general de suicidio de 147 por cada 100.000 años de hospitalización. Al estar relacionada con la tasa de suicidio de la población general y con las estancias más cortas en el hospital, las tasas de suicidio de los pacientes hospitalizados han aumentado últimamente. Los estudios individuales dieron cifras en el rango de 76 por cada 100.000 habitantes en Alemania, por ejemplo, a 116 y 167 hombres y mujeres por 100.000 habitantes en un estudio japonés. Y alcanzaron a llegar
a 368 por cada 100.000 habitantes, un estudio de Australia. Recientemente se ha expectado que el estado de hospitalización por sí mismo puede ser un factor de riesgo, ya que el riesgo de suicidio de por vida es mucho mayor que el 8.6% informado para los pacientes ambulatorios, nunca hospitalizados. Se debe prestar especial atención durante las 4 a 12 semanas posteriores al alta del tratamiento hospitalario, cuando aumentan las tasas de suicidio. Además, se indicó un aumento adicional para los hombres y para las personas con antecedentes de intento de suicidio. Sin embargo, otro estudio identificó un diagnóstico de esquizofrenia, una estancia hospitalaria más prolongada y los intentos de suicidios previos como factores de riesgo, pero no el suicidio antes del ingreso. Con respecto a los, perdón, se sabe menos con respecto a los pacientes ambulatorios, porque los diagnósticos a menudo son desconocidos, poco claros u omitidos en el certificado de defunción, ya que es posible que no se hayan detectado causas de muerte no naturales. Bueno, por el momento pauso mi participación, continúa mi compañera. Para aprovechar el tiempo, mientras se conecta la compañera, no olviden poner su nombre en el chat para tener el control de asistencia, ¿verdad? Y además de eso, recordarles de que todas las presentaciones que ustedes están haciendo están en la plataforma. Si usted quiere descargarlas, pues están en YouTube, ahí las puede buscar también. Ok, adelante. Tengan buenas tardes. Continuando con lo del compañero, si bien la definición de suicidio parece relativamente clara etimológica y conceptualmente, muerte producida por uno mismo con la intención precisa de poner fin a la propia vida. De hecho, más allá del suicidio consumado, las conductas suicidas que aparecen en la clínica psicológica se presentan de forma muy diversa, con motivaciones distintas, requieren por ello de vías de intervención también diferentes. El suicidio es una urgencia vital, no solo ubicada en un contexto biográfico de pérdida de la salud de la persona, sino también de debilitamiento de sus redes afectivas y sociales. Siguiente, por favor. Así, en la forma de decisiones de una persona que se implica en una conducta suicida, hay 3 componentes básicos. Emocional, un sufrimiento y creer que las causas provienen de factores externos, como son ambientales y sociales, pero pueden ser trastornos emocionales como son la ansiedad, la depresión, entre otras, las cuales propician una conducta suicida. A nivel conductual, una carencia de recursos psicológicos para hacer frente, es decir, que carecen de inteligencia emocional para enfrentar el problema, entre otras dificultades relacionadas con los cambios biopsicosociales que son propios de la etapa del desarrollo humano. A nivel cognitivo, una desesperanza profunda ante el futuro acompañada de la percepción de la muerte como única salida. Algunos eventos estresantes como pérdidas, enfermedades crónicas, aislamiento, malas condiciones físicas y económicas, les hacen pensar en un futuro no prometedor y pierden las esperanzas. Siguiente, por favor. Edades. En adolescentes y adultos jóvenes entre 15 y 29 años, la muerte por suicidio alcanza los números absolutos más altos. Muchos más jóvenes que viejos mueren por suicidio. Los relativos por grupo de edad son hasta 8 veces más altos en los ancianos.
y es que en los adultos mayores tienen índices de suicidio alto, ya sea por estar solo por periodos de tiempo prolongados, diagnóstico de enfermedades, muerte del cónyuge o algún hijo, jubilación y problemas económicos. Y es más común cuando el adulto mayor vive solo sin nadie a su cuidado. Siguiente, por favor. Suicidio y sexo. La incidencia del suicidio entre las mujeres es 3 o 4 veces menor que entre los hombres porque su habilidad letal, o lo que es más importante, su determinación para provocar la muerte resultan inferiores. Entre las posibles razones de este hecho se encuentran la misión de la mujer como protectora de la vida y su mayor rechazo a la violencia, por lo que recurren a métodos más pasivos y silenciosos, tales como la intoxicación con fármacos o la inhalación de monóxido de carbono. Asimismo, los hombres son más impulsivos, tienen la menor tolerancia al sufrimiento crónico, les cuesta más buscar ayuda ante el sufrimiento y están más afectados por trastornos adictivos. Siguiente, por favor. En tanto, el índice mayor de suicidios masculinos guarda relación por la forma en que el hombre vive sus dificultades personales. Como lo mencionamos, el hombre soporta peor la soledad o la ruptura de pareja, no suele hablar de sus problemas, por lo que no libera su carga de sufrimiento y vive en general con mayor estrés y angustia, su actividad laboral. Como podemos ver, a veces nosotros como mujeres, entre nosotras nos decimos nuestros problemas y podemos descargarlo, ¿verdad? Pero cuando es entre hombres, normalmente solo se dan un apretón de manos y no descargan lo que sienten, por lo que se les acumula y al final lo descargan de una manera no positiva. Siguiente. Tengan muy buenas tardes. Yo les hablaré acerca de las razones socioeconómicas. Pues las variables socioeconómicas influyen fuertemente en las tasas de suicidio mediadas por codeterminantes de riesgo y por supuesto, de los trastornos mentales. En este se han definido varios grupos de determinantes: los parámetros demográficos, situación social, cambio social, barrio e incidencias ambientales. En los parámetros demográficos podemos mencionar la edad, el género, la etnia y otros parámetros relacionados. En la situación económica tenemos los bajos ingresos, la desigualdad de ingresos, la baja educación y escaso apoyo social. En el cambio social tenemos, en un ámbito social podríamos mencionar la urbanización, o en una base individual el cambio de ingresos. En el barrio tenemos una vivienda inadecuada, hacimiento, violencia, entre otros. Y en las incidencias ambientales podemos mencionar el cambio climático, catástrofes naturales, guerra, conflicto y migración. La importancia de cada factor de riesgo y su clasificación dependerán de cada contexto. Esos factores pueden contribuir directamente a comportamientos suicidas, pero también pueden contribuir indirectamente al influir en la sensibilidad individual a los trastornos mentales. La siguiente, por favor. Las variantes de la conducta suicida. A nivel conductual, la conducta suicida puede mostrar diferentes caras. Entre ellas podemos mencionar el suicidio consumado, el suicidio frustrado, las tentativas de suicidio para suicidios y los equivalentes suicidas. La siguiente, por favor. En el suicidio consumado, este es un intento de suicidio con resultado a la muerte. Quiere decir que la persona consigue intencionalmente acabar con su vida. Siguiente, por favor.
En el suicidio frustrado, a pesar de que la persona tiene la tentativa de suicidio y ha utilizado un procedimiento que habitualmente es letal, como podríamos mencionar el ahorcamiento, precipitación, arma de fuego, el suicidio no se consuma por la intervención rápida de servicios por médicos, de la comunidad, de la familia social o la intervención de alguien al azar, o también por la inexperiencia en el manejo del método. La persona puede ser rescatada ilesa o con secuelas o daños físicos que requieren atención médica y psicológica. La siguiente, por favor. En las tentativas de suicidio o para suicidios es cuando una persona tiene una conducta autolesiva, pero no tiene la intención aparente de quitarse la vida. Puede tener consecuencias no fatales a la vez que pueden llevar a la muerte, como por ejemplo la ingestión de fármacos o autolesiones superficiales. El objetivo de esta conducta es manipular a personas próximas o producir cambios en su entorno, como buscar ayuda, huir temporalmente de algo insoportable, entre otras. Y con frecuencia la persona está en una situación en donde desea morir si su vida continúa de esta manera, o desea vivir si se producen cambios significativos en ella. La siguiente, por favor. Y en los equivalentes suicidas es cuando se utilizan conductas habituales en donde la persona se expone voluntariamente de forma regular a situaciones de riesgo que escapan de su control. Como por ejemplo podemos mencionar la conducción temeraria de vehículos o la implementación al límite de deportes en riesgo, o cuando se involucra en conductas que deterioran la salud, como por ejemplo recurrir al consumo abusivo de alcohol o drogas. La siguiente, por favor. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de los suicidios y trastornos mentales. La depresión, acompañada de una profunda desesperanza, y el trastorno bipolar están presentes en al menos el 80% de los suicidios. El estado de ánimo melancólico es destructor porque la depresión, soledad y la autoagresividad se potencian entre sí y contrarrestan el deseo natural de vivir. Así, entre el 15 y el 20% de las personas con depresión pueden intentar un suicidio, sobre todo cuando son mayores, viven solas y han intentado suicidarse con anterioridad. A veces la depresión se asocia al dolor con una enfermedad física o miedo a tenerla. Esta en un futuro próximo, como puede ocurrir en el caso del diagnóstico de un cáncer maligno u otra enfermedad. Sin embargo, estas enfermedades crónicas por sí mismas no llevan al suicidio. Estas son un factor de riesgo solo cuando se acompañan de la desesperanza. La siguiente, por favor. El suicidio en jóvenes. Los diferentes estudios mencionados sobre el fenómeno de suicidio e intento de suicidio coinciden en que el grupo poblacional en que se presenta la mayor ocurrencia de suicidio se encuentra entre los 15 y los 30 años, así estimando que el 25% de las personas que se suicidan son jóvenes. Además, se estima que a nivel mundial por cada suicidio acontecen 20 intentos de este. Freeman y Rinek plantean que el aparente aumento de suicidios de jóvenes es una manifestación de las presiones sociales que estos deben soportar. Los jóvenes están expuestos a gran cantidad de factores estresantes que se originan en la competitividad escolar, los conflictos en casa, cambios en el organismo
imagen y apariencia, y la disponibilidad de drogas y los conflictos relacionados con relaciones amistosas y el sexo. La siguiente, por favor. Las variables asociadas al suicidio. Algunas de las variables que se han asociado con el suicidio son los rasgos de personalidad, la desesperanza y los bajos niveles de autoeficacia. Un estado de ánimo inestable, la agresividad, la impulsividad y la alienación social son rasgos de personalidad de especial importancia que, junto con otros trastornos de la personalidad, como trastornos antisociales y limítrofes, pueden aumentar el riesgo de suicidarse. Además, se señala que hay diferencias significativas entre los pacientes que han intentado suicidarse y los que nunca lo habían intentado. En cuanto a sus rasgos de dependencia, inmadurez, agresividad e inadecuación. Algunas diferencias entre los hombres y las mujeres que han intentado suicidarse son: las mujeres eran más ansiosas, suspicaces, impulsivas y manipuladoras, mientras que los varones presentaban desajustes e inestabilidad emocional. Por su parte, en esto se ha establecido una relación de predicción entre el neuroticismo y los síntomas depresivos, desesperanza e ideación suicida. Además, se afirma que se presenta una relación negativa entre extraversión, emocionalidad positiva y la asertividad con las mencionadas variables. La siguiente, por favor. La personalidad suicida. En la actualidad hay un mayor conocimiento sobre el papel que cumplen los rasgos de personalidad en la intención de un sujeto de suicidarse. A pesar de esto, no existe un tipo de personalidad específica que caracterice al paciente suicida o al que intente suicidarse. Muchos adolescentes muestran fatigas, intranquilidad e incapacidad para estar solos. La impulsividad es un factor que desinhibe el comportamiento y origina conductas de alto riesgo e incluso comportamientos suicidas, razón por la cual se asocia con intentos fallidos de suicidio o gestos suicidas que no son valorados adecuadamente por los clínicos para identificar el riesgo de un nuevo intento de suicidio, que esté presentándose durante el año siguiente con consecuencias fatales. La impulsividad incrementa el riesgo de suicidio cuando se asocia con la depresión o abuso de alcohol o sustancias psicoactivas. Los individuos que intentaron suicidarse en una forma impulsiva, comparados con los que lo hicieron premeditadamente, tienen menores expectativas de morir al momento de realizar el acto suicida y utilizan métodos más violentos que con frecuencia originan secuelas físicas severas. Ahora mi compañero seguirá con... Yo finalizaré la exposición con unas conclusiones. Me avisan si ya cargó. Estás presentando algo, pero no sé si tiene relación con eso. Al final están las conclusiones. Puedes pasar la siguiente diapositiva ya. Sí, sí. Ahí está ya la conclusión. Está en la conclusión. Bueno, pues como conclusión tenemos esto, que cada año se suicidan casi 1 millón de personas, lo que supone una tasa de mortalidad global de 16 por cada 100.000 habitantes, o una muerte cada 40 segundos. En los últimos 45 años, las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. El suicidio es una de las 3 primeras causas de disfunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años.
Los trastornos mentales, especialmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, son un importante factor de riesgo de suicidio. Quiero hacer mención de unos obstáculos que menciona la Organización Mundial de la Salud que tienen la mayoría de países para poder apaciguar este problema. Uno de los obstáculos es que a nivel mundial la prevención del suicidio es una necesidad que no se ha abordado de forma adecuada debido básicamente a la falta de sensibilidad sobre la importancia de ese problema y al tabú que lo rodea e impide que se hable abiertamente de ello. De hecho, solo unos cuantos países han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades. Además, la fiabilidad de los sistemas de certificación y notificación de los suicidios requiere importantes mejoras. También es evidente que la prevención del suicidio requiere también la acción de sectores distintos del de salud y exige un enfoque innovador, integral y multisectorial con la participación tanto del sector de la salud como de otros sectores, como por ejemplo son los de la educación, el mundo laboral, la policía, justicia, religión, el derecho y la política y los medios de comunicación. Bueno, por nuestra parte, nuestra pequeña exposición llega a su final. No sé si hay algo que aportar. Sí, hay que llegar a una conclusión que sea bien campechana para todos nosotros, ¿verdad? Que para todo hay solución, para todo hay solución en la vida. Todo problema tiene siempre una alternativa de solución. Lo único que no se puede solucionar es la muerte. Ahí para lo demás tenemos Credomatic, tenemos Mastercard, tenemos Visa Card. Hay un montón de cartas que podemos utilizar para solucionar un montón de problemas. Al final, cuando ya no nos funcionen las Mastercard, las Credomatic y todo eso, pues nos queda la Cuervomatic todavía, ¿no? A nivel de broma. Pero sí, que quede claro, para todo hay solución en la vida, ¿ya? Me llama mucho la atención cuando ustedes mencionan de que una de las causas del suicidio en los jóvenes es el no soportar el estrés que le implica a la sociedad, ¿verdad? Cada uno de nosotros en nuestro periodo dentro de la vida nos toca afrontar diferentes problemas sociales, ¿verdad? Pero lo más maravilloso que el hombre tiene es su fase de adaptabilidad a cualquier situación. Si tiene, lo disfruta. Si no tiene, lo añora, pero no va a caer en ninguna cosa que no sea la correcta. Por eso hay que valorar la vida, hay que tratar la manera de disfrutar la vida, hay que darle gracias a Dios cuando todas las mañanas nosotros somos capaces de abrir los ojos, ¿verdad? Y respirar el nuevo día y decir, aquí voy para un nuevo reto en mi vida. Y cada reto te va a presentar una gran cantidad de problemas, y esa gran cantidad de problemas tú vas a tener que ofrecerle una gran cantidad de soluciones, y cada vez que tú resuelves un problema hay una ventaja para ti, te vuelves más inteligente, porque eres capaz de resolver problemas de cualquier índole que se te presenten en la vida. Que nunca un pequeño traspiés, un pequeño obstáculo sea motivo para que ustedes puedan buscar una solución o una alternativa fácil. Nunca. Todo en la vida no debe de ser fácil. Dicen que lo que es fácil se hace fiesta, ¿no? Pero lo que es difícil se valora. Así que yo los felicito a todos los que han hablado el día de hoy, ¿verdad? Hemos hecho un intercambio de información bastante bueno. Les recuerdo también de que en la plataforma va a estar más tarde este video, ya lo voy a tener yo listo ahí, para que siempre lo vean ustedes y los compartan. Y si los quieren descargar, búsquenos en YouTube y ahí los pueden descargar, ¿verdad? Porque los pueden guardar para que ustedes lo tengan como material de apoyo el día de mañana. Esta es la experiencia que estamos viviendo. Así que si no hay más preguntas, si no hay más dudas e inquietudes, la próxima semana yo creo que ya para el día lunes o el lunes ya va a estar lista la nueva lista de temas. Si es posible, yo se los pongo el día de mañana para que tengan el mayor tiempo y organicen su tiempo, porque sé que no solo conmigo trabajan, sino que trabajan con todos. Así es que organicen su tiempo y yo voy a ver si el día de mañana ya está listo en la plataforma para que ustedes vean ahí qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? ¿Qué temas les va a tocar? Yo voy a tratar de espaciar. Siempre vamos a trabajar en grupos de 4, ¿ya? Siempre vamos a distribuirnos entre los 4 la nota
y cada uno va a tener siempre una función, un trabajo dentro de la misma organización que ustedes hagan. Ustedes como futuros médicos tienen que aprender a organizarse. No están ya para llevarlos de la mano para ningún lado. Ustedes solitos tienen que resolver esa situación de la organización. Ustedes solitos tienen que ver también la otra cuestión de la responsabilidad que del rol que le den dentro de la organización a cumplirla de la mejor manera posible. Muchachos, es un gusto, sinceramente, yo los felicito a todos los que han participado hasta donde hemos llegado. Ya cumplimos bastantes series de temas que le hemos dado cobertura. Hemos aprendido mucho, como les dije, nosotros estamos en ese periodo horizontal donde aprenden ustedes y aprendo yo, ¿verdad? Y también estamos en un compartimiento muy interesante sobre conocimientos, que se los digo que si yo hubiera preparado todos los temas, no hubiera tenido esa contextura que ha tenido. Por favor, no olviden poner su nombre en el chat, ¿verdad? Para los que ya lo hicieron, qué bueno, y los que no lo han hecho, háganlo para tener controles de asistencia. Si no hay alguna otra cosa, me dicen por favor, y si no, pues vamos a dar por terminada esta reunión, ¿verdad? Que ha sido bien interesante y llena de mucho aprendizaje. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario, lo que quieran hacer? O si algo no les gusta de lo que estamos haciendo, díganmelo por favor, a mí me sirve para retroalimentarme yo también. Dígame. Por mi parte no, licenciado. Bueno, qué importante, ¿verdad? Yo espero que lo que tú opinas sea la opinión de todos, ¿verdad? Pero si alguien tiene alguna otra opinión, con mucho gusto, vamos a darle cobertura. Todavía tenemos unos 5 minutitos ya de extras, que no importa que sean extras, porque también estamos aprendiendo. ¿Estamos bien? Ok. Sí, licenciado, igual de mi parte, todo bien. Bueno, gracias a Dios. Cuídense mucho, les deseo un feliz fin de semana, ¿verdad? Traten de tomarse un ratito para ustedes, ¿verdad? Cada vez que puedan, para ustedes, no para atender a más gente, no, para ustedes. Eso es bien importante, el tiempo libre y de ocio es bien bueno para uno para recuperarse las pilas. Cuídense mucho, nos estaremos viendo la próxima semana, primero Dios, y no se les olvide atender todas las indicaciones del Ministerio de Salud, que ustedes van a ser parte algún día, como también las indicaciones de la universidad. Siempre estén pendientes de los correos, ¿ok? Cuídense mucho. Chao. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias,